Gracias. Entonces, vamos a tocar esta tarde, esta noche, este tema tan interesante en la investigación científica, que es cómo definimos la población, la muestra y cómo diseñamos las técnicas de muestreo. Bien, cuando hablamos de población, entendemos que es un conjunto de elementos, sujetos, también pueden ser objetos o indicadores, que presentan determinada característica o propiedad en común y que el investigador quiere analizar al realizar la investigación y que además satisfacen un conjunto predeterminado de criterios establecidos o definidos por el propio investigador. Entonces, el investigador debe definir precisamente los criterios que permitan decidir ante cada caso o elemento si pertenece o no a la población investigada, y es decir, debe determinar estrictamente el marco muestral o los límites de la población. Va a haber varios tipos de población, que son básicamente las finitas y las infinitas, ¿no? Las finitas se relacionan con problemas planteados en distintas disciplinas. Se estudia el comportamiento de una o más variables sobre un conjunto de unidades. Este conjunto de unidades lo determina la población P mayúscula. Las unidades de población pueden ser pacientes, hospitales, alumnos, médicos, objetos, etc. La variable es la característica estudiada que puede tomar distintos valores de unidad en unidad. Y cuando hablamos de poblaciones finitas, por lo menos en teoría, podemos acceder a todos los individuos o elementos que la componen. Pero hay otras poblaciones que son infinitas. En muchos problemas interesa saber cómo se comporta una o varias variables al observarlas cuando se repite un experimento definido de antemano, pero no existe un número fijo, finito, de experimentos, ya que teóricamente se les puede repetir cuantas veces se quiera. Si estudiamos pacientes hipertensos, medimos su presión arterial, estas mediciones se pueden repetir cuantas veces se quiera, por lo menos en teoría, en pacientes actuales y futuros repartidos a lo largo del mundo. También otro tipo de poblaciones son poblaciones blanco, como población objetivo. Es aquella en la que pretendemos extrapolar luego las conclusiones del estudio. Debe estar bien definida por criterios de inclusión y exclusión, y aún más sería deseable que los criterios de inclusión fueran lo más amplios posibles y los de exclusión lo más reducidos posibles para que las conclusiones pudieran extrapolarse a los pacientes de la vida real. Ejemplos de población blanco: pacientes adultos infectados con virus de VIH, pacientes con enfermedad coronaria demostrada por angiografía con al menos una obstrucción de 20% en unas arterias coronarias y un colesterol LDL por 125 a 210 miligramos por decilitro, y niños menores de 13 años admitidos en hospitales rurales de Kenia. Y otra también definición de población que es la población accesible. Si la población es infinita, los investigadores solo acceden a una parte de la misma, que generalmente se obtiene o se define por criterios temporales y espaciales. Por ejemplo, todos los pacientes adultos infectados por virus VIH que concurren en hospitales de la región Callao entre enero de 2021 y enero de 2025. Todos los pacientes adultos con hipertensión leve, libres de tratamiento, que concurran a 4 centros de salud de la red Villa Salvador, Lima Sur, entre marzo de 2019 y marzo de 2024. Todos los niños menores de 12 años admitidos al Hospital de Niños de San Borja entre agosto de 2020 y julio de 2024, salvo los que han sido admitidos por procedimientos selectivos o para salvarlos por accidentes menores. Si la población es finita, coincide con la población accesible. Por ejemplo, todos los médicos registrados en el Colegio Médico Consejo Regional de Lima al 31 de diciembre de 2024. Y en las encuestas las poblaciones son finitas. Entonces, hasta ahí el tema de la población. Vamos a ver el tema de la muestra. Cuando el tamaño de la población es muy grande, la investigación no se realiza en toda su extensión, sino en un subconjunto o parte de ella, denominada muestra, y después se generalizan los hallazgos obtenidos a toda la población. La muestra debe ser representativa de la población. La muestra es un conjunto de la población donde se efectúa o lleva a cabo la investigación con la finalidad de generalizar posteriormente los resultados a toda la población. Para que dicha generación sea válida,
La muestra debe poseer las mismas o muy similares características básicas relevantes de la población investigada, es decir, debe ser representativa de la población. Esas características básicas son las que se relacionan o pueden relacionarse con el fenómeno investigado. Si n mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula el tamaño de la muestra, siendo n suficientemente grande, pueden extraerse un cierto número de muestras distintas de tamaño n minúsculo. Si en cambio n mayúsculo es un número pequeño, por ejemplo 30 o 50 casos, convendrá investigar directamente a toda la población, es decir, no extraer una muestra o su conjunto. Esto sucede muchas veces en investigaciones eh, hospitalarias, donde se tienen pocos casos, ¿no? No pasan en 50 o 30, entonces ahí se tiene que tener en cuenta esta situación, ¿no? Luego tomar toda la población del estudio, que son 50 o 30, y, y usarla como muestra censal, que a mí le dicen, ¿no? A toda la muestra del conjunto de población, cuando es un número pequeño. El tamaño de la muestra va a depender, para calcularla, el nivel de confianza, la potencia, como se comparan los grupos, la varianza de la variable y el margen de error o precisión. Entonces, la primera muestra va a estar entonces relacionada al nivel de confianza más la potencia por la varianza sobre el margen de error o precisión de lo que queramos tener en cuenta para la muestra. Entonces, hay estimaciones de proporción, estimaciones de media. Por ejemplo, si queremos tener una proporción, una muestra, pero en base a una proporción, entonces tenemos muy conocida esta fórmula, z cuadrado, que z es el valor para el nivel de confianza establecido, P, que es la proporción del evento de interés, por ejemplo, muchas veces la prevalencia de la enfermedad, y Q es 1 menos P, y D es el error absoluto al cuadrado, desde la fórmula de M. La estimación de una media, igual tenemos la z cuadrado, que es el valor del nivel de confianza establecido, por la varianza de la variable de interés sobre el error absoluto al cuadrado, ¿no? Que son dos posibilidades de, de variables, ¿no? Que tengan proporciones o tengan media. Eh, Acá es interesante también comentar de que estamos en un mundo actual de aplicativos, de software estadísticos, prácticamente ya casi nadie usa fórmulas, pero es interesante recordarlas por lo menos de que así se obtienen los valores, ¿no? Que hoy en tanto pues, aplicativos sencillos muchas veces tenemos la muestra en segundos, ¿no? El tamaño de la muestra en segundos. Y encima con todo lo que podemos ir ponerle al aplicativo que uno va usando, que hay varios diferentes, los diferentes valores que uno va ingresando, ¿no? Para obtener la muestra adecuada, como haciendo un modelamiento de la misma muestra, ¿no? Entonces, ahí también muestra para un grupo, si variables cualitativas, o sea, hablamos de proporción, como dije antes, la población desconocida, como ya les expliqué, o la población también conocida, que tiene otra fórmula un poco diferente. Igualmente con la población cuantitativa, o sea, la media, con la población desconocida que se expliqué antes, y la población conocida también, ¿no? Añadida, ¿no? Vuelvo a decir, para conocimiento, para correr fórmulas, realmente nadie hoy las usa porque hay aplicativos que todo lo tienen en segundos. Pero también hay que tener en cuenta de que también hay muestra para estudio de cortes, hablando de investigación, porque ya comienza a variar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en el libro de epidemiología de Worldwide, habla de diseño de estudio, nos menciona que este es el tamaño de la muestra para estudios de cortes, ¿no? Recordarán, los diseños de estudio de cortes son aquellos que son dos grupos por lo menos, un grupo expuesto y un grupo no expuesto, en el que se hace un seguimiento y se ve la incidencia de una enfermedad que ocurre en el tiempo en ambos grupos.
y se va a tener un riesgo relativo del resultado final de la investigación, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos el cálculo de la muestra de estas cortes, ¿no? Sabiendo que son dos grupos. Entonces ahí vemos el AR es la relación número de expuestos sobre el número de no expuestos. El lambda es el riesgo relativo a detectar de Z alfa el nivel de confianza, el Z beta la potencia, el P, el C es la proporción de incidencia común entre ambos grupos, el pi es la proporción de incidencia en el grupo de referencia o no expuestos. Entonces, eso también en cuenta porque también obviamente también está bien aplicativos todo esto, pero hay que saber que para todos los estudios no solamente es la muestra inicial, que la tamaño de la muestra, la fórmula inicial, sino tiene sus variaciones o complejidades donde hace investigación más avanzada, ¿no? Igual para casos y controles, no tiene el valor de la n, ¿no? Entonces, el R es la relación número de casos sobre el número de controles, el lambda es el ratio a detectar, Z alfa es el nivel de confianza, ZP la potencia, PC proporción de exposición común entre ambos grupos, P la proporción de exposición al grupo de referencia control. Entonces, tienen ahí la fórmula. Igual, en el aplicativo también se obtiene lo mismo, teniendo en cuenta que no hay que saber cómo se usa el aplicativo, entendiendo la buena muestra, en este caso casos y controles. Van a ubicar esos valores donde corresponden en el aplicativo, ¿no? ¿Qué pasa con el tema donde hablamos ya de muestra? ¿No? Puede haber sesgos y tienen que tenerlo siempre en cuenta para poder evitarlos, ¿no? Un sesgo importante es el sesgo de selección. Y eso se observa cuando alguna parte de la población blanca no forma parte del marco del muestreo. Algo nos pasó en ese marco muestral, que es toda la población que estoy investigando, de la cual voy a tener mi muestra, ¿no? No está presente. Mi población blanca, mi población objetivo, ¿no? La utilización como marco de muestreo de las líneas telefónicas, por ejemplo, es un error que había, ya no tanto ahora, ¿no? Pero hace años atrás este, había muchas encuestas, aún en salud, y otras encuestas de otro tipo, que usaban la línea telefónica como marco muestral en población. Si los que no tienen teléfono, quizás todos tienen móvil, ¿no? Teléfonos celulares. Pero años atrás no todos tenían teléfonos fijos. Entonces ese es un sesgo de marco muestral solamente en líneas telefónicas. Los individuos que se niegan a responder, para que una muestra sea válida, tendrá que tener una baja tasa de no respuesta. Si sabemos de que la tasa de no respuesta va a ser alta, ¿no? Porque puede pasar eso también cuando diseñamos no adecuadamente la encuesta o las preguntas, son muy sensibles o no de fácil recordación, etcétera. Entonces, vamos a tener ese problema de tasa de no respuesta. Entonces, es un sesgo de selección de la muestra, ¿no? Y otro tema es eso, que es el sesgo de medición. El sesgo de medición se produce cuando un instrumento con el que se mide tiene una tendencia a diferir del verdadero valor en alguna dirección. Por ejemplo, un espinomanómetro que añade 5 milímetros de mercurio en cada medición. O sea, no se ha calibrado el instrumento. Personas una veces no dicen la verdad o no comprenden las preguntas. Eso es otro tema también. Y también personas que olvidan lo que ocurrió antes y hay un sesgo de memoria también, ¿no? Entonces, no permite medir adecuadamente lo que estoy buscando, ¿no? Y el sesgo con el error muestral, ¿no? Imagínense que sea un bus de tiro al blanco, mm, donde tienen tres tipos de tiradores, ¿no? El tirador A, como ustedes ven, ha lanzado sus balas en diferentes lugares del bull. El tirador B ha lanzado todas juntas, pero en una sola posición, que sería el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Y el tirador C, que sí está concentrado en el centro del bull, ¿no? Todas las balas. El tirador A es incesado. La posición promedio de los tiros está en el centro del blanco. El tirador B es preciso, pero no incesado. Todos los tiros están juntos, pero de manera sistemática alejados del blanco. Y el tirador C es preciso e incesado. Todos los tiros están cerca
del sí y del blanco. O sea, eso puede suceder cuando yo mm, obtengo la muestra de la población. Solamente obtengo muestras muy sesgadas en el sentido de una parte de la población, por alguna razón, por grupo de edades, por grupos sociales, económicos, las famosas encuestas que se hacen a la población por diferentes motivos y en distritos de Lima, donde urbanos marginales, ¿no? Entonces siempre hay una gente que vive en la falda del cerro, donde hay cerros, hay gente que vive en la parte alta. Y los encuestados no se, por seguridad o por tantas cosas que pueden pasar, no van a las zonas altas. Entonces la respuesta básicamente es de la gente de abajo. Y la gente de abajo, si todos son pobres, son menos pobres que están arriba. Los arriba son más pobres todavía. Entonces hay un sesgo de lo que estoy buscando información. Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta cuando hago eh, la- el tamaño de la muestra. Entonces son las técnicas de muestreo. Entonces, un poco para nuevamente eh, recordar lo que estamos haciendo. O sea, en la población vamos a tener valores de proporción poblacional, media poblacional, ¿no? Varianza, o sea, los demás los parámetros poblacionales, estadísticos, valores en la población. Pero eso que yo quisiera conocer, ¿no? Nuevamente yendo al ejemplo de hipertensión arterial, pero no podía hacer pues en adultos que son más o menos como 15 millones de la población peruana, pues los 15 millones es imposible, ¿no es cierto? Entonces tengo que tomar una muestra. No solamente que es solo en Lima, solamente que es que solo en todo el país, y para que tomar la muestra adecuada y tomar la muestra corresponda. Entonces se hace técnicas de muestreo. Entonces todo ese pasar de la población a una muestra, donde vamos a encontrar valores estadísticos, promedio de la muestra, varianza de la muestra y proporción de la muestra, tiene que ser muy parecidos los elementos que están incluidos en esta muestra de lo que es la población, porque es una parte de esa población, ¿no? Entonces, ¿cómo lo obtengo? A través de un muestreo, técnicas de muestreo. Y a la vez, con estos valores que obtenga, si son válidos y si tienen situación estadística, lo que voy a hacer es la inferencia estadística de la muestra hacia la población, que eso es lo más valioso. En los estudios se les llama la validez externa, ¿no? Validez interna, pues solamente te permite medir acá, ya no te permite medir porque el tamaño de la muestra es muy pequeño, o pues invalida los resultados. Pero cuando logras hacer la inferencia estadística, eso es lo más importante, porque lograste lo que tu objetivo y lograste tener tu hipótesis confirmada y además la metodología bien hecha, ¿no? Entonces, mucho depende, imagínense, de un estudio, ustedes que van a hacer tesista dentro de poco, o investigadores que hacen permanentemente trabajos de investigación con sus profesores o ustedes mismos. Esto es clave. Muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos la muestra, nos quedamos acá y nos contentamos acá. Porque, fácil, pues, entre comillas, no, nada es fácil, pero entre comillas es fácil. Y nos contentamos con esto. Nunca hacemos, o sea, no, no digo que nunca, pero muchas pocas veces hacemos inferencia estadística. Y muchos estudios nada más terminan acá. Entonces, hay que esforzarse siempre, y eso depende del diseño de todo lo que estamos hablando ahorita, o sea, de la población, la muestra y el muestreo, de que pueda funcionar esto. Esto es clave en la investigación. Pero tanto esfuerzo, tanta dedicación a tesis, imagínate, años, ¿no? 2 años, un año, económico, de estudio, dedicación, noches no dormidas, para hacer esto y además tener una baja nota, ¿no? Finalmente. Cuando hay que hacer un esfuerzo bonito, hacer una cosa bien hecha, y usted saca una cosa, pues, interesante, ¿no? Que impacte, porque esto va a permitir, o sea, pensamos en una lógica de investigación moderna, no solamente es eh, tener información y conclusiones de algo que has investigado, experimentado, y ahí termina la cosa, ¿no? Va a ser
aunque esto es parte de una otra investigación que ustedes me han hecho, pero yo hace menos de un minuto, para que vean la importancia de este tema, una digresión a lo que estamos hablando. Hoy, el día de hoy, los investigadores no solamente nos miden por producción científica en cuanto al número de cuántos artículos se han publicado en revistas que están indexadas, por supuesto, ¿no? En revistas no indexadas no te acumula puntos. Hay que tener cuidado con las revistas plegadas, también les comentaré en la otra reunión que tengo con ustedes, revistas plegadas. Eh, ya, pero están indexados a Scopus, están indexados a website, muy bien. Pero hoy, además, evalúan el impacto de lo que la gente te lee, o sea, cuántas referencias ha habido de tus artículos en el tiempo. Y es un indicador aún más importante que el indicador de producción. Les cuento una anécdota. Me estoy adelantando un poco al otro tema, pero es importante porque si no, para que llegue un poco la motivación. Durante la pandemia hubo muchas investigaciones, ¿no? Hasta yo investigué también un tema, me buscan ahí, van a encontrar un articulito mío por ahí, con otros colegas que trabajamos en el tema de efectividad de la vacuna y la sobrevida, ¿no? Los pacientes, bueno, a nivel nacional. Pero es lo de menos. Lo importante es que mucha gente investigó, casi todo el mundo investigó de tantas cosas que hay en mi investigación. Y ahí se ocurrió, yo tengo hecho unos análisis bibliométricos, ahí se ocurrió hacer un análisis bibliométrico sobre el COVID en el mundo. O sea, ¿en qué país se había publicado más o qué universidad o qué autores habían publicado más? Entonces se agarran, pues, en los 2 años de de la pandemia, y encuentran, pues, de que había un lugar en Estados Unidos, por supuesto, mayor producción de todo, el COVID, y en Nueva York, y un hospital de Nueva York. Y cuando van a ver, eran en 2 años, ¿no? 650 artículos donde una investigadora de origen pakistaní, una médica científica reconocida, publicaba en todos los artículos. Entonces, esa doctora no dormía, ¿no es cierto? Por publicar un artículo diario, algo pasaba, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que hacer cosas este, asistenciales y encima, no sé cómo ir al otro, bueno, claro, en comunidad porque trabajaba con otros más. Pero entonces ahí va el tema de la ética, todo. Entonces lo importante es de que, por eso a raíz de eso, ya no es que no interesa, sí interesa, por supuesto, que tú publiques 10 artículos al año o 50 artículos al año, ¿no? Porque publicas 50 tiene más valor que el que viene 10, obviamente. Pero hay otro indicador que tiene más peso, que es lo que la gente, ¿cuánta gente ve tus artículos? Por ejemplo, que publica 10 son tan buenos artículos, 10 buenos artículos, que todo el mundo le ve esos artículos. Entonces saca un indicador muy alto de revisión de externos, ¿no? En el mundo entero. Y otro tipo otro investigador que publica 50, te ven poco, pues, y su indicador es bajo. Entonces, por más que tú publicas mucho y no te ven, no te leen, quiere decir que tus investigaciones no son buenas, pues, no son atractivas, no les interesa a la gente, a otros investigadores. Entonces, lo importante es de que cuando no interesa, nuevamente voy a decir, no solamente eso, hay muchas cosas, no interesa cuando no llegas a la inferencia estadística, porque solo estás trabajando en una muestra y tienes que llegar acá. En tu investigación tienes que llegar acá. De todo lo que se ha contado es porque es importante todo esto. Una vez con epidemiólogo me he encontrado, bueno, ya no ahora, en promociones mucho más antiguas, un tema estadístico, un tema epidemiológico, entonces, ya cambió un poco la idea de todas estas cosas importantes cuando uno investiga. Y uno puede investigar siendo epidemiólogo, como en mi caso, o también siendo un clínico, un cirujano, un pediatra, etc. En todas especialidades se investiga. Entonces, esto es importante. Disculpen que me detenga un poquito ahí, pero tendría que tener que comentarles esta cosa. Tenemos que ver los tipos de muestreo. La representatividad de la muestra tiene que ver entonces, posea aproximadamente las mismas características básicas
que posee la población. Esto a su vez tiene que ver con la manera de seleccionar u obtener la muestra, es decir, con los procedimientos de extracción de la muestra y con el tamaño de la muestra. Distintos procedimientos de obtención de muestras definen distintos tipos de muestras. En general, los muestreos se califican en probabilísticos y en no probabilísticos. Un muestreo es probabilístico cuando todos y cada uno de los elementos que integran la población tienen la misma probabilidad de conocida de ser seleccionados, es decir, de integrar la muestra. En caso contrario, es decir, cuando no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos o esta probabilidad no se conoce, el muestreo se denomina no probabilístico. Pese a que nunca hay garantías absolutas de relatividad, en los muestreos probabilísticos el error de muestreo, es decir, el margen de error o riesgo de equivocarse al generalizar los resultados obtenidos en la muestra de toda la población, puede calcularse. Este margen de error, la desviación estándar, se define de antemano. En los muestreos no probabilísticos el margen de error se desconoce y por ende no puede calcularse. Las ventajas que presentan la obtención de muestras son las siguientes. La investigación se realiza en menor tiempo y con menos costos, permite profundizar más el análisis de las variables involucradas en el fenómeno investigado y permite mayor control de dichas variables. La unidad de observación de cada uno de los elementos, objetos, indicadores que integran la población y en los que se realizan variables investigadas. La unidad de muestreo o de análisis es el elemento utilizado para seleccionar la muestra, es decir, cada uno de los elementos que integran la muestra. Por lo general, la unidad de observación, la poblacional y la unidad de análisis, la muestral, deben ser la misma. Hay casos en que no. Si se investigar el maltrato familiar de los menores y no hay modo de seleccionar directamente las unidades de observación, o sea, los menores maltratados, se seleccionan las unidades de análisis, los hogares o casas donde habitan los menores maltratados para poder llegar a ellos. En relación a la investigación, para efectuar específicamente investigación hay que definir estrictamente la población, en función del problema, los objetivos de hipótesis, las variables del tipo de investigación, especificando las unidades de observación y las unidades de análisis, cuando ambas no coincidan. Asegurarse que la muestra sea relativa, es decir, que posea las mismas o similares características principales que posee toda la población, y que el investigador debe conocer en relación al fenómeno investigado, para lo cual hay que definir el tamaño de la muestra y decidir el procedimiento de selección o extracción de la muestra, lo que determinará sobre ese tipo de muestreo. Hay básicamente dos tipos de muestreo, como decía antes, el probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico, todas y cada una de las unidades de observación poblacional tienen la misma probabilidad conocida, pues dicha probabilidad se puede calcular estadísticamente, de ser seleccionadas o incluidas en la muestra como unidades de análisis, y utiliza procedimientos de selección de tipo aleatorio, es decir, por azar. El muestreo de tipo no probabilístico, en cambio, utiliza mecanismos de selección intencional, es decir, en base a algún criterio predefinido por el investigador. Son sus objetivos o finalidad de investigación. Las unidades de observación se eligen de modo deliberado, no al azar. Entonces, tenemos muestreos probabilísticos, aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados, y muestreo no probabilístico por conveniencia, casos consecutivos, cuota, bola de nieve, entre otros. Fuente de sesgo en el muestreo. La no respuesta, estudio solamente de voluntarios, el muestreo solo de registrados, la pérdida de casos de corta duración, el sesgo estacional y accesibilidad de áreas seleccionadas. Los muestreos probabilísticos se clasifican en originante del muestreo simple, asemático, integrado por conglomerados, y los muestreos no probabilísticos eran accidentales, por conveniencia, por cuotas, por comodidad, intencionales o deliberados, extremos, intensos, casos típicos, máxima viabilidad, mínima viabilidad, críticos, etcétera. Una diversa variedad. Vamos a ver entonces los muestreos probabilísticos, que realmente mencionan al azar y al azar tienen la misma probabilidad de conocidas de ser elegidos. Entonces, todas las muestras posibles del mismo tamaño que la muestra elegida, eventualmente pueden ser seleccionadas, es decir, tengan la misma posibilidad de ser elegidas. El muestreo aleatorio simple. Un tipo de muestreo probabilístico se denomina aleatorio simple.
Cada uno de los elementos o unidades de la población tienen aquí la misma probabilidad conocida de ser seleccionada. Y esto se logra mediante la selección al azar de dichos elementos. Se confecciona primero un listado enumerando correlativamente todas las unidades de la población, denominada marco muestral, para lo cual es necesario previamente haber definido correctamente la población, es decir, haberla delimitado de un modo estricto y concreto. Se examina luego usando las fórmulas usuales el tamaño de la muestra, lo que implica también definir el margen de error o desviación estándar y el nivel de confianza deseados para generalizar los resultados de la investigación de la muestra a toda la población. Posteriormente, se procede a seleccionar el número calculado de unidades mediante cualquier procedimiento aleatorio, por ejemplo, por sorteo, por rifa o tabla de números aleatorios. Un tema netamente estadístico, ¿no? También existen aplicativos que hacen ese tipo de selección de la muestra aleatoria simple. Mm, bueno, hay estadísticos, o sea, profesionales de estadística que hacen sus, quizás mayores, ¿no? No los jóvenes, hacen críticas hacia eso, ¿no? Porque no sé ya si con la inteligencia artificial hemos logrado actualmente, ahora, ¿no? Con reacciones muy cortas, poder mm, lograr un verdadero sorteo al azar, ¿no? Porque cuando es un software, un aplicativo, recordemos que es un programa, que se diseña el programa. Entonces, el programa tiene n probabilidades, que llega a agotarse las n probabilidades también. Por lo menos hasta hace unos años, se mencionaba que la tabla de números aleatorios, que es una tabla estándar, nunca se repite. Mientras que en los aplicativos, cuando había en una cantidad grande de muestras, comienzan a repetirse. Y hay una falla ahí. Quizás eso haya solucionado hoy, como digo, ya en aplicativos mucho más avanzados, en inteligencia artificial o cosas por el estilo. Pero había que tener siempre eso en cuenta, de no solamente confiarse en aplicativos. Quizás para tamaño de la muestra, sí, como dije antes. Pero cuando queremos hacer un tema de esto de selección, con sorteo, si la muestra no es muy grande, algunas veces el sorteo clásico es mejor, algunas veces, ¿no? Si no es muy demasiado grande la muestra, pues grande una muestra, ¿no? O sea, de una muestra pues, de 1.000 sujetos, 2.000 sujetos, muestra, ya pues ahí tienes que aplicarse un aplicativo, ¿no? Pero que sea muy riguroso con el aplicativo que uno usa, ¿no? Porque lo que uno a veces hace cuando comienza una investigación es, bueno, hay aplicativos, N aplicativos de todo, entonces pues, me bajo pues un que es gratuito, ¿no? Y muchas veces lo gratuito sale caro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Saber, por ejemplo, confiar yo en programas estadísticos, sobre estadísticos avanzados, estandarizados internacionalmente, ¿no? No quiero decir nombres porque son, tienen licencia, pero ustedes ya los deben conocer. Entonces, bueno, es una sugerencia que les hago, ¿no? Para no cometer errores. La ventaja del muestreo del simple es la simpleza de su procedimiento de bajo costo, ¿no? Muy sencillo. La desventaja es que este método no puede usarse cuando la población es demasiado grande, como decían antes, o potencialmente infinita, ¿no? No es posible confeccionar el listado número de todas las unidades, es decir, el marco o estructura muestral. Además, dependiendo del tamaño de la población, puede tomarse un método muy lento. En general, muestral de todo siempre se usa cuando la población no es demasiado grande, cuando las unidades pueden limitarse numerosamente y cuando la muestra no es excesivamente grande. Y acá vemos un ejemplo, vemos una población finita, de tamaño m, ¿no? Y hacemos la selección aleatoria simple, se van escogiendo los sujetos de acá, hace una muestra mucho más pequeña, por supuesto, de tamaño n minúscula, donde supuestamente, bajo el enfoque teórico, es de que esta muestra pequeña es representativa de toda esta población, ¿no? El muestreo sistemático. El muestreo sistemático es también un método probabilístico aleatorio que exige la construcción de marco muestral, es decir, listado numerado de elementos. Presenta la ventaja respecto al muestreo aleatorio simple de que evita el riesgo de que la muestra pierda representatividad o que es sesgada por la existencia de algún tipo de regularidad o periodicidad en la población que el investigador no conoce. El muestreo sistemático consiste en obtener el número de selección sistemática, que es K, dividiendo el tamaño de la población n mayúscula por el tamaño calculado de la muestra n minúscula,
donde K es igual a N mayúscula sobre N minúscula, y determina el número de selección periódica que se utiliza sistemáticamente para escoger cada unidad de observación hasta completar la muestra. Luego se decide por sorteo por el número natural menor o igual que K, se inicia la selección, el número de arranque que le dicen, y ahí así hasta completar la muestra. Supongamos que la probabilidad N, que N mayúscula, es de 100 unidades, y la muestra de la N minúscula es de 25, en este ejemplo hipotético o utópico que estoy haciendo. Pueden de K es igual a 100 sobre 25 es igual a 4. Entonces sortean los números 1, 2 y 3, elegimos uno por azar, por ejemplo, sale el número 3. Este es el primer elemento de unidad muestral y será el que esté numerado en tercer lugar, es decir, el elemento número 3 del listado. El siguiente será el elemento cuyo número resulta de sumar el número del elemento anterior, el 3, que fue elegido al azar, con el número de selección sistemática, que es el K, que es igual a 4. Es decir, 3 más 4, 7. Entonces, y va a tener que sumarle el 7, obviamente el K nuevamente, igual a 11, y así, simplemente hasta completar la muestra, es decir, hasta llegar a los 25 unidades. Nuestro procedimiento, el último elemento elegido sea un número menor del tamaño de la población. En nuestro ejemplo, la sucesión sería A igual a 3, K igual a 4, N igual a 100, N minúscula 25, y va a ser la siguiente, 3, 7, 11, hasta llegar a 99. Nos sumando 4 a cada número, 7 más 4, 11, 11 más 4, 15, 15 más 4, 19, etc. Este último número 99 es menor que 100 el tamaño de la población. Acá tenemos cómo se obtiene, ¿no? Ponemos una ordenada y vamos sumando en forma sistemática el rango de valores, ¿no? Hasta completar el tamaño de la muestra. El muestreo estratificado. El muestreo estratificado es un procedimiento que se emplea cuando se conoce la distribución y la variabilidad de la variable en toda la población. Eso significa que el investigador sospecha o sabe que la variable principal que está analizando se comporta de manera diferente, es decir, varía en cada estrato o subgrupo de la población. Y también que el investigador conoce cómo se distribuye personalmente la variable. Este procedimiento se aplica cuando la población no es homogénea, pues aunque cada estrato o subgrupo sea internamente homogéneo, los estratos son heterogéneos diferentes entre sí. Cada estrato se configura con forma en base a alguna variable que el investigador propone relacionada con el fenómeno investigado. Pues sospecha que este fenómeno se comporta de modo diferente en cada estrato, así constituido. Por ejemplo, un investigador está analizando la relación entre variables de hábitos de estudio y nivel de aprendizaje logrado. El investigador sospecha que la variable hábitos de estudio se comporta de manera diferente respecto a la variable de nivel socioeconómico, porque supone acertadamente que, o no, que los alumnos de bajo nivel socioeconómico tienen menos hábitos de estudio que los alumnos de bajo nivel socioeconómico. Y podría formar tres estratos o subgrupos en la población total: alumnos de bajo nivel socioeconómico, alumnos de nivel medio y alumnos de alto nivel socioeconómico. Una vez dividida la población en estratos o subgrupos, tomaría una muestra de cada estrato, denominada submuestra, para estudiar la relación entre las variables hábitos de estudio y nivel de aprendizaje en cada estrato para finalmente establecer una comparación entre los distintos subgrupos y arribar a una conclusión global. La estratificación es artificial, en el sentido de que cada agrupación no está dada de un modo natural en la realidad, sino que el agrupamiento de estos estratos es una decisión teórica del investigador. Podría haber hecho otra estratificación, el grupo de edad, o este, digamos, de repente, sesgadamente donde viven, ¿no? Procedencia donde viven, lo que el investigador considere que es valioso para su estudio, ¿no? Una vez que el investigador divide la población en estratos, debe tener una muestra de cada estrato, utilizando cualquiera de los procedimientos adaptativos indicados, ya sea por azar simple o sistemático. Es decir, que una vez dividido el universo en subgrupos, cada estrato se considera como si fuera una población particular en sí misma, de tamaño más reducida, de la cual se extrae una muestra. Entonces vamos a tener acá eh, la población, que está dividida en tres estratos, ¿no? En estratos, por ejemplo, los medios en estratos. Y vamos a tener cada un estrato una muestra aleatoria, no he hecho magnitude simple, pues también sistemática, su muestra, ¿no? Y la muestra total va a ser la suma de estas submuestras, ¿no? N1, N2 hasta NL, que es el ejemplo. El muestreo por conglomerados se utiliza para poblaciones grandes y dispersas, en lugar de individuos que se seleccionan conglomerados que están agrupados de forma análoga, por ejemplo,
casas, cuadras, manzanas, los lugares donde vive la gente, ¿no? Distritos. Se selecciona en primer lugar en el conglomerado más alto y a partir de esto se selecciona un subgrupo. Y sucesivamente hasta llegar a las unidades de análisis. También se denomina muestreo por etapas múltiples. Este es el conglomerado, ¿no? En población finita se obtiene un conglomerado de esa población y se obtiene, este, eh, digamos, este es un distrito, puede haber otros distritos más. Y acá viene a ver en cada distrito también estatus, impuesto. Por cada estatus tengo mi muestra. Tengo acá de todo este distrito un tamaño muestra. Tengo dos, tres distritos más, estoy sumando y tengo mi muestra total, ¿no? Es más complejo, por lo tanto, y mi problema es mucho más real. En este tipo de muestreo, es otro tema muy interesante. Hablábamos antes de por vamos a ver el problema del muestreo no probabilístico, el no probabilístico, donde uno más criterios de selección por parte del investigador para que uno o más sujetos puedan formar parte del estudio. No todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿no? Y haber una variedad, como dije antes, ¿no? Vamos a ver las más importantes. El muestreo accidental. El tipo de muestreo se realiza en base a la presencia de que determinados sujetos se encuentran en lugar y momentos determinados. Es parecido al muestreo probabilístico, a pesar de que no todas las personas tienen la probabilidad de estar en el momento y en el lugar donde se seleccionan los sujetos. Por ejemplo, puede ser una explosión, un terremoto, un incendio, un problema de ese tipo, o un tema ocupacional, ¿no? Están todos en el mismo sitio, ¿no? Y obviamente ocurre algo y todos están expuestos a lo mismo. Entonces, el muestreo se forma prácticamente por el evento, ¿no? Por el evento en sí, ¿no? Otro muestreo por conveniencia. Este es muy usado últimamente. Donde el investigador decide en base a los conocimientos de la población quiénes son generalmente como parte de la muestra. En este tipo de muestreo se toman en cuenta los criterios de inclusión, exclusión, los cuales deben ser cumplidos rigurosamente. Aquí hay un tema interesante, fíjense, y lo digo por la experiencia del caso. Um, Dije antes, ¿no? Cada vez hay más investigaciones muestreo por conveniencia. Pero ¿saben cuál es el asunto? Y él lo dice entre líneas, la lámina, que va a depender mucho de la población de estudio y va a depender mucho de la experticia del investigador. Por decir, vamos a hacer una cosa. Hay que estudiar preeclampsia en embarazadas, ¿sí? Por la alta mortalidad materna que hay en nuestro país. Entonces, van a llegar al control prenatal, se puede poner con los teta, que son los datos, y bueno, cuando hay preeclampsia, pues pasa a la parte médica, no a la parte del ginecosteta, para el tratamiento, el manejo integral. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero hacer una investigación al respecto, porque aparte de lo que yo lleno la ficha, de esto, la historia clínica, ¿no? La ficha clínica epidemiológica, todo el riesgo, porque es una mujer de alto riesgo obstétrico, una gestante de ese tipo. Entonces, yo quiero ver otras cosas más que he leído últimamente, pero no están ni en la ficha, ni necesariamente van a estar en la historia clínica. Entonces, yo como médico investigador y profesional de la ginecología y obstetricia de un hospital, mi consulta quiero captar esos datos adicionalmente a lo o mi protocolo, o lo presenta al hospital, al comité ético, me lo aprueban, ¿no? Con todo el tema de, obviamente, de procedimiento informado del paciente, no lo aplico nada más, ¿no? Y esto es una investigación, y lo escucha el paciente, está de acuerdo, lo firma y da respuestas. Porque siempre hay que respetar la parte ética. Pero la cuestión, lo que voy es de que de repente él, por su experticia, este investigador que trabaja como médico ginecobstetra en un hospital, él sabe de que ese hospital que está en un X distrito de Lima, tubulizado, un pobre, sabe de que de lunes a miércoles llega el 80% de pacientes.
jueves y viernes llega lo mínimo. ¿No? Entonces, es necesario que él haga un muestreo por cada día o lo haga por conveniencia, ¿no? O sea, yo estoy en la atención teniendo mis 20 pacientes diarias y de las cuales pues son las que más llegan por riesgos obstétricos. En esos 3 primeros días, porque por control prenatal me las pasan las obstetras, los obstetrices me pasan a mí para el manejo médico. Entonces yo, sencillamente por conveniencia, yo ya selecciono esos días para aplicar mi encuesta y para llenar datos adicionales. Porque no, si lo hago por todos los días, de, de los otros días puedo sacar poquísimo dato y para cómo es un gran esfuerzo, ¿no? Siempre es un esfuerzo adicional. Entonces, ya el experimentado sabe en qué momento hace las cosas, pero no por conveniencia que yo quiero porque me da la gana. O sea, eso, disculpando la palabra, o porque yo creo conveniente, ¿no? No es así. Por conveniencia, por ese tema que estoy diciendo yo. Por conveniencia al estudio y experticia del investigador. No por conveniencia del investigador. También por conveniencia del investigador, por supuesto, más fácil, todo, hacerlo siempre más sencillo. De investigador y del sujeto de investigación. Siempre todo lo que sea mejor para ambos y para el estudio mismo, que es el producto final, todo está bien, ¿no? Pero si alguien sale afectado, está mal. No se ha afectado nunca el sujeto de estudio, el paciente que estamos tratando, siempre respetando toda la parte ética de investigación, menos el investigador, ¿no es cierto? Tampoco. Y, y tampoco la institución, y menos el producto final, que es el proyecto de investigación que debe ser publicado en una revista importante, ¿no? Que luce sobre temas de repente oriental, porque viene otro gran tema, ¿no? Que se me estaba pasando en antes de decirles. ¿Por qué queremos tener la inferencia estadística cuando hablamos sobre de la muestra regresada de la población? Porque lo que queremos siempre es ese resultado que no solamente sea en producción científica, sino que haga cambios. Es otro indicador últimamente que están analizando la gente de Scopus y Web of Science en el mundo. ¿Qué artículo es tan importante que hace cambios en el mundo? Hay varios, ¿no? En historia de la medicina. Hay varios que han cambiado los hábitos mundiales, ¿no? Les cuento uno así al azar. Gran estudio en la década del 50 de Doddy Hill. Disculpen nuevamente que haga mis digresiones de vez en cuando, pero es importante para nuevamente entrar el por qué hacemos todo esto, ¿no? Doddy Hill, dos científicos ingleses, un médico y un estadístico, finalmente fueron Sir por la reina de Inglaterra, por ganar una serie de premios, hicieron el gran estudio, en varios años, un estudio de cortes y seguimiento, de la asociación de el hábito de fumar, el tabaquismo, con el cáncer pulmonar oncogénico. Y demostraron, pues, científicamente que había una asociación, no solamente relación estadística, sino asociación, ¿verdad? Causal, epidemiológica. Y entonces, ¿qué permitió eso? Viene el impacto, ¿no? Cambiar las leyes. Bueno, en Inglaterra fue en la década del 60, Estados Unidos fue en la década del 70. Acá, yo entré a la universidad en la década del 80 y la gente fumaba. Era una nube el aula, el profesor también fumaba. Un humo. Ibas a una discoteca, no se veía nada, un humo de cigarro. Restaurantes, otro humo de cigarro. Hay un montón de gente fumaba pasivo, ¿no? Felizmente, ya para el 90 y el 2000, se da la ley antitabaquismo en el Perú, en base a todo eso, porque es parte de la historia de toda la salud pública, en base a ese estudio y otros estudios más que han corroborado, por supuesto, en base a ese estudio de origen, que cambió los hábitos del mundo, en el mundo entero, de millones de gentes. Ya no se fuma tanto, el cáncer pulmonar broncogénico ha disminuido en incidencia en el mundo. Hay otros cánceres pulmonares de otros tipos por otros temas, ¿no? Básicamente de contaminación ambiental. Es otro tema aparte. Pero a lo que voy es de que quiere decir que las investigaciones, cuando están bien hechas, y nuevamente incido de que este tema es importantísimo cuando yo defino mi población, mi muestra,
como cada parte de investigación, ¿no? Pero acá es importantísimo porque luego da una inferencia y luego convencer al mundo de que mi investigación es válida. Y otros lo replicarán y demostrarán lo que estoy diciendo es cierto. Y con eso va cambiando las cosas. Y tú puedes montar todo. O sea, nosotros muchas veces no nos damos cuenta. El cinturón de seguridad. Estudio que hizo en Londres. El uso del casco en los motociclistas. Estudio en Londres. O sea, todo un montón de investigaciones hechas en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, escandinavos, etcétera, que han permitido cambiar hábitos en el mundo entero. Alimentarios, estilos de vida, mm, etcétera. Entonces, quiere decir de que, y Dolly Hill no eran, pues, extraterrestres, no eran científicos ingleses, se ocurrió hacer eso y lo hicieron, ¿no? Hay que dar el paso, hacer las cosas bien. Otro se mostró por cuotas. Tipo mostró las muestras se toman teniendo en cuenta las variables de la investigación. La selección se realiza de manera accidental en cada uno de los estratos, grupos que se pretende estudiar. Usualmente este tipo de muestreo se realiza por encuestas de opinión y mercado. Muestreo por bola de nieve. Se utiliza cuando la población es de difícil acceso por razones sociales, alcohólicos, drogadictos, exceso de servidores. Para tener acceso, se contacta con una persona del grupo que se debe estudiar y a partir de ese poco a poco se va llegando a un mayor número de individuos. Pues esto lo quería comentar, estimados amigos de SEMUR. Les agradezco por su paciencia de haberme escuchado. Yo voy a ver, déjenme acá. Voy a dejar de compartir y me pongo a su disposición de cualquier pregunta o aclaración que hubiera. Muchas gracias. Sí, doctor. Más bien, doctor Portugal, agradecemos bastante toda la información brindada. Es muy importante. Ahora sí, chicos, les doy el paso para que puedan hacer todas sus preguntas. Doctor, espero que pueda ver a través del chat. Bueno, hay muchos agradecimientos. Bueno, bueno, está bien. En el caso de no haber preguntas, nuevamente, doctor, agradecemos bastante su participación. Definitivamente toda la información brindada es necesaria para que los trabajos que se están realizando en la parte práctica salgan de buena forma. No se olviden, chicos, que la siguiente sesión, no, disculpen, para la séptima sesión también vamos a contar con el doctor y nuevamente, en caso del día de hoy no se tengan preguntas, ese día también podemos realizarlas, ¿no? Pueden realizarlas. Muchas gracias, doctor. Agradecemos bastante su participación. Gracias, Leslie. Gracias a Susamur por la invitación. Para mí es mucho gusto estar con ustedes. Y cuenten conmigo siempre para lo que deseen. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Bien, chicos, entonces a continuación voy a estar enviando el post-test a través del chat.